¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al tercer episodio de esta serie. Sin más dilación empezaré a narrar este capítulo. Empezaremos este capítulo justo en el momento donde Bardock, Granola, Raditz, Gine y Monaito terminan llegando al planeta Tierra, y algo que me olvidé de resaltar en el capítulo anterior es que solo para no dejarlas solas, Monaito se llevó las esferas del dragón consigo, obviamente desconociendo el hecho de que ya hay un set de esferas en la Tierra. Les tomó un mes llegar aquí, y una vez bajaron de la nave de Granola, lo primero que quería hacer Bardock era localizar a Kakaroto, así que trataron de captar el nivel de poder más fuerte sobre la Tierra, pero no parecían haber nadie en particular que les pareciera fuerte, y como no tienen rastreadores para hacer más fácil el trabajo, tuvieron que buscar a la antigua, terminando por separarse con tal de buscarlo, teniendo que ser bastante fácil ya que el cabello y la cola Saiyajin de Kakaroto deberían resaltar entre toda la humanidad, pero estaba siendo realmente difícil encontrarlo, y llegó un punto donde Bardock decidió buscar en una isla bastante animada, pareciendo que algo importante iba a suceder aquí, y ahí es cuando un grupo de personas lo llamaron, pareciendo que lo estaban saludando, como si él se tratase de un amigo que no han visto hace mucho tiempo. Esas personas eran Roshi, Bulma, Lunch, y también Ulon, quienes confundieron a Bardock con Goku, confundiendo eso a Bardock al inicio y diciéndoles que se confundieron de persona, pero luego pensaría en que quizá esto fue un golpe de suerte, preguntando Bardock si conocen a alguien que se ve justo como él y también posee una cola, cosa que confirmarían y que se supone que debería de estar en camino, ya que hoy es el día del torneo de artes marciales. Al escuchar esto, Bardock decidió esperar con ellos y de paso llamó al resto de su familia, a Granola, y a Monaito con un comunicador que tenía para contactarlos por si encontraba a Kakaroto. Roshi y los demás estaban bastante confundidos por eso, ya que estas personas aún no han dicho quiénes son y por qué conocen a Goku, pero pronto quedaría claro cuando Goku llegó y terminó encontrándose a sus amigos y a un montón de desconocidos, y uno de ellos se veía justo como él, además de parecer estar bastante feliz, diciéndole Bardock que le alegra ver cómo al final pudo crecer sano y fuerte después de todo, revelándole a Kakaroto que él es su padre, y también introduciendo al resto de su familia. Esto sería una sorpresa para Goku y los demás, y la verdad es difícil no creerlo tomando en cuenta el parecido que hay entre él y Bardock, junto con la cola. Bardock trató de explicarle toda la situación a Kakaroto, y que lo necesitan para acabar con Freezer. Puede notar como Kakaroto es incluso más débil que Raditz la primera vez que Granola lo encontró, pero si el propio Raditz fue capaz de hacerse fuerte en tan poco tiempo, Kakaroto también debería de poder hacerlo, y Goku no sabía qué responder ante esto. Le interesa la idea de entrenar con lo que es aparentemente su familia y un amigo de la familia, pero les diría que primero quiere saldar cuentas pendientes con Piccolo, ya que sabe que él vendrá a este torneo, y no solo quiere ganarle, también quiere convertirse en el campeón, y hablando de Namekianos, ese anciano de ahí le recordaba un poco a Kami, pero antes de que pudieran hablarle sobre los Namekianos en general, terminaron por llegar Krillin, Yamcha, Chaos, y Tien, y cuando les dieron un corto resumen sobre el por qué la familia lejana de Goku está aquí junto con dos tipos espaciales, al final el torneo dio inicio, y aunque estas peleas no vayan a ser muy interesantes para ellos, Bardock, Gine, Raditz, Granola, y Monaito decidieron respetar la solicitud de Goku y dejar que primero terminase con lo que sea que deba hacer aquí. Y la verdad, el torneo no cambiaría mucho, más allá de que ahora hay un grupo más de espectadores que estaban apoyando a Goku desde las gradas, además de aprender que al parecer Kakaroto se va a casar para la sorpresa de ellos. La presencia de la familia de Goku definitivamente haría que Piccolo estuviera bastante nervioso durante todo el torneo, principalmente por el monstruoso nivel de poder de estos tipos, siendo increíblemente fuertes a los ojos de los guerreros Z, pero el que más llamaría la atención de Piccolo, y eventualmente Kami, sería Monaito, pero mientras Piccolo se limitó a solo observarlo desde lejos, Kami fue a hablar con él a través de Shen, tratando de aprender más sobre Monaito, preguntándole de dónde venía y por qué está aquí, terminando por aprender que al parecer él y Piccolo son namekianos, cosa que Piccolo escucharía desde lejos, pero por mucho que esto fuera una sorpresa para ambos, no cambió el resultado final del combate donde Kami fue sellado, y así pasamos al combate final de Goku contra Piccolo, el cual tampoco sería diferente. Seguramente el cambio que más resalta es que Bardock y los demás trataron de animar a Kakaroto al recordarle que es un Saiyajin, y como todo Saiyajin, que haga la única cosa que todo Saiyajin debe aspirar: ganar una pelea, y Goku efectivamente ganaría, aún perdonando a Piccolo, y rechazando la propuesta de Kami de ser el nuevo guardián de la Tierra.
Ahora con el torneo fuera del camino, y tras la boda que tuvo con Milk, Goku decidió escuchar con más atención toda esta historia sobre su planeta natal, explotando y Freezer siendo el culpable, y la verdad Goku sería franco con su familia y Granola. No le es posible sentir los mismos deseos de venganza ya que él no ha pasado por lo mismo que ellos y ni siquiera recuerda nada sobre su vida en el planeta Vegeta ya que de paso les contó que se golpeó la cabeza de niño, pero incluso si no quiere vengarse así como su familia, está dispuesto a ayudar, ya que le interesa pelear contra ese tal Freezer si de verdad es tan fuerte. Además Goku sabe que la mejor forma de hacerse más fuerte ahora mismo es entrenar con todas estas personas, y esto alegraría a Bardock ya que, a pesar de ser bastante débil y no tener las mismas motivaciones de venganza que ellos, Kakaroto aún posee el espíritu de pelea de un Saiyajin, y las ansias de no solo querer ser más fuerte, sino pelear contra oponentes fuertes. No saben cuánto tiempo tienen antes de que Freezer los encuentre, cosa que esperan que no suceda pronto, así que deberán aprovechar cada día que pasen aquí. Y así, los años pasaron. Pasaremos al momento donde Goku visita Kame House con Gohan, y esta vez sería una visita bastante pacífica en la que Raditz obviamente no llegará de la nada para secuestrar a Gohan o algo así, por lo que mejor pasaremos a cubrir lo que ha hecho la familia Son durante estos pocos años. Lo primero y más obvio, entrenar. El primer paso fue tratar de ayudar a Kakaroto a hacerse lo suficientemente fuerte como para poder entrenar de verdad con su familia y Granola en condiciones. Tomó un tiempo pero al final lograron hacerlo bastante fuerte tras entrenar con él y ayudarle a abusar de los Zenkais al herirlo bastante feo, y afortunadamente no debían esperar días o incluso semanas para que Goku sanase ya que aquí hay semillas del ermitaño así que puede recuperarse al instante y seguir entrenando justo después de obtener un Zenkai. Lo segundo que han hecho Bardock y los demás ha sido tratar de incorporarse como es debido en la Tierra. Granola y Monaito siento que aún vivirían juntos, seguro en las mismas montañas que Goku, bastante alejados de la humanidad y sus ciudades. Granola lo más seguro es que termine tomando un trabajo de cazar recompensas aquí en la Tierra e incluso de cazador, aunque con lo primero trataría de ser cuidadoso ya que tampoco quiere asesinar a alguien inocente por dinero. Eso solo lo volvería el mismo tipo de persona que Elec. En cuanto a Hine, como ya vimos en la película de Broly, parecía trabajar de carnicera así que no veo raro que termine tomando el trabajo, y en cuanto a Raditz la verdad no lo veo trabajando mucho, pero tomando en cuenta cuál era su profesión antes de todo esto, seguro se dedique a ayudar a Granola en algunas de sus misiones, además de robarle el dinero a aquellos que lo insultan por salir a la calle sin pantalones. En cuanto a Bardock, diré que ayudará a Goku en su trabajo como granjero, no porque le interesan los vegetales, sino porque le interesa pasar más tiempo con su hijo para compensar esos años de su vida que se perdió, y la verdad no era un mal trabajo, pues extrañamente esto de cosechar vegetales a veces contaba como algo de entrenamiento y entre los dos solían entrenar entre sí durante sus periodos de descanso. Y luego Goku, como ya he dicho, es un granjero como en el canon, y aquí empezó a trabajar de esto de forma mucho más temprana ya que Milk le puso más presión al asunto, diciéndole que debía trabajar no solo para mantener a su familia, sino también para enorgullecer a sus padres, y que no era justo que todos los miembros de su familia comenzasen a trabajar excepto él. Y solo por tocar un poco las diferencias en la vida de este Gohan, pues lo más obvio sería que ahora tiene una familia más grande, y parece llevarse bastante bien con todos, especialmente con su tío Raditz y su abuela, además de que gracias a la insistencia de Bardock y Hine, Milk dejó que entrenasen a Gohan cuando este terminase con sus estudios y tareas. No lo han podido entrenar mucho ya que Gohan de por sí no parece ser alguien que le guste mucho entrenar, pero con lo poco que han visto de él se han dado cuenta de que parece tener bastante potencial, pero sigue estando lejos de ser una buena ayuda contra Freezer. Ya me tomaré la molestia de aclarar niveles de poder en el siguiente capítulo, así que por el momento lo dejaré simple y aclararé quién supera a quién. Por ahora el más fuerte de la Tierra es Bardock, y luego el que le sigue ya no es Granola como antes, sino Raditz. Detrás de él está Granola, y luego tenemos a Hine, pero no muy lejos de ella se encuentra Goku, y esto la verdad era bastante emocionante para el último. Con tanta gente fuerte en la Tierra, se siente más motivado para entrenar que nunca, pero no siente que ni con Zenkais lograra acercarse al nivel de su hermano o su padre, y ahí es donde por suerte alguien lo contactó. El Kaio del Norte, el cual no pudo evitar observar lo que sucedía en la Tierra al notar como ahora no solo uno, sino 5 Saiyajins viven en la Tierra, y es consciente de que Freezer ha estado buscándolos todo este tiempo.
como Freezer es una amenaza para la integridad de todo el universo, y también porque Kami, para la sorpresa de Goku, terminó por pedirle al Kaio del Norte que lo entrenase. Al notar lo fuerte que es ahora, el Kaio del Norte le dijo a Goku que fuera al otro mundo con la ayuda de Kami para entrenar en su planeta, cosa que aceptaría de inmediato, avisándoles a los demás sobre eso, y alguien más parecía querer unirse a ese viaje. Bardock, quien no quiere hacerlo para hacerse más fuerte, ya que de todas formas duda que se haga más fuerte entrenando con este tal Kaio. En su lugar, su motivo principal es para hacerle compañía a Kakaroto, aún queriendo pasar tiempo con su hijo, y creyendo que le irá mucho mejor en ese entrenamiento si entrena con alguien fuerte como lo es Bardock. El Kaio del Norte no está muy seguro sobre Bardock yendo a su planeta, pero decidió permitirlo, ya que en cierta forma, este Saiyajin y el resto de su familia que no es de la Tierra parecen estar cambiando, y ya no son los mismos guerreros bárbaros que antes. Siguen sin ser puros del corazón al 100%, pero al menos no son gente malvada. Mientras tanto, Kami invitó a Monaito a su atalaya solo para poder hablar más con él sobre la raza namekiana, siendo un tema que decidió evitar durante todo este tiempo, ya que prefirió no molestarlo y dejar que se acostumbre a su estadía en la Tierra, y había alguien más que decidió unirse a la conversación. Se trataba de Picoro, quien llegó y les dejó en claro que solo vino para él también saber más sobre el tema. Después de todo, es normal querer saber qué eres en primer lugar. Tras eso, Monaito les contó todo lo que él sabía, e incluso les reveló que algo como la asimilación no es algo exclusivo de estos dos, sino de la raza namekiana en general, y también sobre que los namekianos solían vivir en el mundo demoníaco. Monaito también reveló las capacidades de las esferas del dragón de Namek, o al menos de las que recuerda haber escuchado, como el que son capaces de conceder 3 deseos. También reveló que tiene su propio set de esferas escondidas en su casa y planeaba usarlas por si algo malo sucediera, como Freezer matando a alguien, pero al mismo tiempo tiene miedo. ¿Qué pasaría si Freezer o alguien tan malo como él termina obteniendo esas bolas? Monaito ha pensado en destruirlas solo por esa posibilidad, y Kami no lo culpa por pensar así, creyendo que tener 2 sets de esferas del dragón en la Tierra podría ser bastante arriesgado. Sí, es arriesgado, aunque Monaito tiene una idea para que lo sea menos, y de paso para que las esferas del dragón de este planeta se acerquen un poco al poder que tienen las de Namek. Le propondría a Kami que realizasen la asimilación. Monaito sabe perfectamente que ambos están viejos, y tras lo que pasó en el torneo número 23, se dio cuenta como Kami y él comparten el mismo sentimiento. Ambos se sienten inútiles. Incluso con Monaito habiendo sido capaz de sanar a Raditz y Hine en combate antes, le hubiera gustado hacer más, pero quizás si unen fuerzas, ambos podrán ser un namekiano lo suficientemente fuerte en el aspecto mágico como para ser un poco más de ayuda, además de crear un nuevo set de esferas más fuertes que las de Cereal y las de la Tierra juntas, y la verdad Monaito también quiere hacer esto porque siente que se lo debe a Kami. Después de todo, él fue el responsable de darle cobijo a Bardock en Cereal, y al final por hacerlo, acabaron siendo encontrados y terminaron por huir aquí al no tener más opción, volviendo a la Tierra en un objetivo más para Freezer si termina encontrando a todo el grupo de Saiyajins aquí, y no le gustaría que este planeta sufriera un destino similar al de Cereal solo porque tanto él como sus compañeros son fugitivos. Kami al inicio tenía dudas sobre eso de asimilarse con otro namekiano que no fuese Picoro, pero viendo el panorama completo, decidió aceptar, acabando ambos por asimilarse, usando a Kami como la base, y este nuevo namekiano aún se seguirá llamando Kami. No es más fuerte físicamente, pero sus habilidades mágicas y las de Monaito se habían fusionado, además de volverse más fuertes, así que decidió crear un nuevo set de esferas del dragón de inmediato, planeando hacer que estas esferas sean capaces de conceder 2 deseos en lugar de 1. Picoro mientras tanto no sabe qué pensar sobre todo esto, solo le diría a Kami que ni piense que le ofrecerá una fusión a él también, teniendo planeado retirarse para seguir entrenando, pues aún quiere luchar con Goku y demostrar que es más fuerte, pero sabe que nunca lo alcanzará si sigue entrenando solo. Tiene que buscar una manera de no solo superar a Goku, sino a toda su familia de ser posible, sin tener que recurrir a algo como asimilarse con este nuevo Kami. Pero ya pasando de Picoro, vamos a ver a Granola un momento, quien terminó enterándose de la noticia de la asimilación de Monaito mediante una carta que el anciano dejó en la casa, y no era una simple carta de despedida.
Monaito había expresado en la carta lo mucho que le gustaría que Granola no viera este planeta solo como un simple escondite de Freezer y su ejército, sino también como una nueva oportunidad de vida, esperando que ojalá Granola pueda aprovecharla y logre formar una vida feliz aquí en la Tierra, una donde ya no deba levantarse todas las mañanas y lo primero que vea sea el pueblo natal de su raza completamente destruido, una donde esta vez se anime a volverse más cercano con la gente de este planeta, cosa que nunca hizo con los Sugainos ya que estaba demasiado ocupado entrenando con Bardock para algún día poder derrotar a Freezer. También dejó una última nota, diciéndole que por favor no deje que sus deseos de venganza lo cieguen de lo que debería ser realmente importante para él, ya que de todo el grupo, junto con Bardock, Granola es el que más deseos de venganza tiene, pero la diferencia entre ambos es que Bardock sabe controlar mejor sus emociones, además de mantener la cabeza fría cuando la situación lo requiere. Y mientras Granola leía el último mensaje de Monaito hacia su parte, Freezer seguía buscando a el grupo Saiyajin que acabó con la fuerza Ginyu. Nunca se rindió en esa búsqueda, e incluso les ordenó a Vegeta y Nappa que formasen parte de los escuadrones de búsqueda y matasen a los Saiyajins apenas los vieran, aunque Freezer no confía mucho en que sigan sus órdenes al pie de la letra, así que trata de tenerlos vigilados constantemente, no queriendo que estos dos también se rebelen. Pero no importaba cuánto buscase, Freezer no parecía llegar a nada tras estos años, aunque uno de sus soldados detectó un nivel de poder bastante elevado en un planeta cercano, creyendo que podría ser un Saiyajin, pero justo antes de que Freezer pudiese averiguar de qué se trataba, alguien más lo llamó a través del comunicador de la nave en la que se encontraba, siendo ese su hermano Cooler, a quien decidí volver canon en este What If para variar un poco y porque si Goku tiene más familia de su lado en esta historia, no estará mal nivelar un poco las cosas y darle a Freezer su hermano favorito. Cooler parecía querer proponerle un trato a su hermano, uno que podría ayudarlo a atrapar a esos monos que se les escaparon, o al menos encontrar a uno en particular. Y justo en este momento, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.